Buenas tardes, buenas noches, de madrugadita. Hoy es un día muy especial, 7 del mes de noviembre de 2025. Desde Panamá para el mundo, corazón del universo. Este es el día que el Señor hizo, creó, diseñó, ideó, amó para sus hijos, para nosotros. Y desde este ministerio de damas y hombres hablando al corazón, para el corazón de cada uno de ustedes, tenemos una entrega más en este día. Pero antes tenemos a nuestra hermana Cadia que nos va a dar la visión de este ministerio. Adelante, Cadia. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón, ministerio. Mujeres y hombres, mensajeros de Dios, que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Primero, amor a Dios. Segundo, amor a la familia. Tercero, trabajo. Cuarto, iglesia. Quinto, ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia, conocimiento de Dios. Damas y hombres hablando al corazón, Dalcor. Así es. Entonces vamos a presentarles el tema que hoy vamos a disfrutar. Tiene por título Proceso madura tu carácter, a cargo de Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos y gracias por aceptar la invitación, aunque no es el día que normalmente nos reunimos. Y confío en el Señor que pueda transmitir a través de lo que Él me ha mostrado a lo largo de mi recorrido con Él, cómo provocar que el carácter nuestro llegue a un punto donde se abran oportunidades en nuestras vidas y que eso nos lleve a tener la capacidad de sostener los milagros que Dios va provocando en la vida de cada uno de nosotros. Todos en los últimos tiempos hemos estado oyendo que todos los predicadores hablan de proceso y que uno tiene que entender que los caminos que se tienen que recorrer en un momento determinado requieren de un esfuerzo personal con una milla extra, diría yo, para lograr realmente tener la capacidad de encaminarnos por donde Dios nos quiere llevar. Yo puedo tener muchos propósitos en mi vida, pero si estoy alejada de el que tengo que recorrer, no voy a poder vencer los obstáculos que se presentan en un momento determinado. ¿Cómo lo quiero poner para empezar a hacer el recorrido por el tema proceso, madura tu carácter?
en el día de ayer o antes de ayer, en esta semana, yo tenía que provocar cierta inquietud en una persona X. Y yo tengo personas que en algún momento, junto conmigo, me ayudan en intercesión por aquellas cosas que el Señor pone en un momento determinado, sobre todo cuando son situaciones que están enraizadas tan profundamente que hay que deshojar todo aquello que tiene maleza, que tiene una situación en la cual hay eh, cosas que han sucedido y que son más difíciles de desatar en la vida de una persona. Entonces, en algún momento yo tenía que presentar una oración y una X persona, porque eso no es importante, me comentó que no lo pusiera sino a nivel más pequeño, pero es ahí donde quiero empezar yo en este momento, porque el proceso madura tu carácter es cuando yo entiendo que vengo de una situación que por falta de conocimiento perece mi pueblo. Yo hubiera querido muchísimas veces en mi vida, a lo largo del recorrido que tengo con el Señor, de haber hecho mejores decisiones en mi vida personal, pero mis fracasos han provocado que otros se beneficien y que yo pueda también pensar en el futuro de otras generaciones mías. Así que no lo veo como un fracaso, sino lo veo como un aprendizaje que me permite corregir en mi generación lo que yo no supe por falta de conocimiento, pero que le va a servir a ellos para avanzar en la vida. Entonces, en ese momento yo contesté, no, no lo voy a poner en un grupo X, sino lo quiero poner en un grupo mayor, porque yo no quiero limitaciones. Yo no quiero en este momento pensar que voy a cerrar una habitación donde va a haber solo una minúscula parte de lo que realmente puede valorarse cuando uno confía realmente en el Señor. Y así lo hice y percibí de Dios que ese carácter que Él ha ido formando en mi vida personal me hace ser esa guerrera que Él ha permitido que yo pueda lograr en avance, provocar, no solo para mi vida, sino para aquellos que el Señor quiere provocar, que también tengan beneficios en este tiempo donde todas las relaciones políticas mundiales están afectadas, pero los cristianos hacemos la diferencia. Entonces, cuando empecé a meditar, porque ustedes saben que yo siempre medito, yo no me dejo llevar por lo primero que tengo que buscar. Yo escudriño la palabra y me voy a las formas más inesperadas que una persona puede pensar, pero no lo hago por mi propio conocimiento. Lo hago porque el Señor ha tocado mi vida personal y el Espíritu Santo me lleva de tal manera en la cual yo puedo recorrer la palabra de Dios y provocar vida para las personas que en este momento necesitan cambiar acciones, actitudes para recibir respuestas en su vida personal. Entonces, hoy sí me puse a desmenuzar
cada palabra que involucraba el mensaje que Dios había puesto en mi corazón para compartir con ustedes en este día, porque creo que las limitaciones que muchas veces tenemos como personas es dar el menor esfuerzo posible para ampliar nuestro entendimiento y que la luz de Cristo se manifieste más poderosamente en nuestra vida personal. Creo que las personas que tienen éxito en el Señor son aquellas que no se conforman con poco, sino que buscan ir más allá de los pensamientos iniciales que se presentan en la mente de uno y provocar lo que Jesús hizo con la mujer sinofenicia de la palabra de Dios. Yo no la puse porque yo dije voy a dejar que el Señor se vaya manifestando a lo largo del recorrido, pero ¿qué es lo que provoca esa madurez en mi espíritu y en mi carácter como mujer de Dios y como hombre de Dios también? Que yo pueda arrancar el milagro del trono de Dios y hacerlo mío. Entonces, cuando hace mucho tiempo el Señor me llevaba en un proceso de madurez de carácter, a mí me gustó mucho la sinofenicia. Primero que nada, eso está en Mateo 15, del 21 al 28. No lo vamos a leer, pero lo quiero dejar como referencia para que escudriñen la palabra de Dios. Entonces, esa mujer tenía algo que a simple vista uno pensaría, eso no tiene importancia, pero a mí siempre me llama la atención a lo largo del recorrido de la palabra del Señor que Él hizo más milagros para personas que no eran de su pueblo que para los mismos que debieron haberlo recibido de una forma diferente. Entonces, con todo y la negación que en ese momento el Señor le pone a ella para que se vaya y que y que Él pueda seguir haciendo lo que está haciendo, y estoy segura en el nombre de Jesús, por el conocimiento que tengo del Señor, que Él lo permitió para saber hacia dónde podía llegar esa mujer. Entonces, en ese momento, Él le dice que Él no ha venido sino a resolver las situaciones de los de su pueblo. O sea, entonces ella le dice, sí, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa. Un carácter contemple tenía la mujer, que no dejaba de querer obtener el milagro que ella buscaba. Y de eso se trata el proceso, madurar tu carácter, tener una firmeza interna de tal manera que yo pueda lograr alcanzar lo que yo estoy queriendo buscar. Saben que yo siempre, cuando termino de compartir algo con ustedes, yo veo por qué Dios permitió tales señales en un momento determinado. Y recuerdo que yo en un momento de la participación de la semana pasada de Celedonio dije, hay un problema de disciplina en algunos de los pertenecientes a este grupo.
Y Dios me llevó a entender por qué muchos no reciben lo que buscan, porque primero repiten patrones ya existentes. Y esa mujer no siguió un patrón aprendido de memoria. Ella fue espontánea cuando expresó lo que ella quería porque su hija tenía un demonio que la estaba atormentando. Y ella quería que su hija fuera sana. E insistió y se robó el milagro de parte del Señor Jesucristo. Y eso muchas veces está haciendo falta en este momento en el cuerpo de Cristo, porque nos dejamos intimidar. Me quiero agregar porque yo siempre me agrego, porque yo creo que solo yo puedo sobrevivir, así como le dijo el Señor a Pedro: yo voy a orar por ti para que no caigas en tentación. Entonces yo creo en lo particular que cuando uno presenta las cosas delante del Señor, Él nos resguarda y nos hace poder vencer los obstáculos si tengo una disposición correcta delante de Él en todo momento. Yo busqué los sinónimos de proceso y de esa situación. El Señor me puso que lo que significaba madurar tu carácter tiene que ver cómo moldea Él mi carácter como persona. Es como ese pasaje de la Biblia donde dice de la vasija de barro que la va moldeando el Señor con todas las heridas que tenemos en nuestra alma y nuestro corazón, y la va haciendo mejor cada momento en la vida de uno como persona. Así puedo yo percibir lo que es moldear mi carácter o el carácter de cada persona. Yo voy a tener que ser reconstruida, regenerada por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, que me va a llevar a mí a lograr vencer el miedo, a vencer la poca capacidad que creo que tengo, y cambiar ese no puedo a decir sí, lo puedo hacer, como la mujer sinofenicia, porque ella se dispuso que lo iba a lograr. Y eso lo estoy diciendo tanto para hombres como para mujeres, y lo vamos a ver en el recorrido que el día de hoy el Señor puso en mi corazón. Entonces quiero primero ver lo de los sinónimos y antónimos, porque nos vamos a mover en esa esfera de poder ampliar el conocimiento a través de entender en nuestra capacidad intelectual. Cuando digo proceso, ¿qué involucra ese proceso? Cuando digo madurar tu carácter y el Señor me puso moldear tu carácter, ¿qué significa eso para un cristiano que busca las cosas buenas, como la mujer esa que quería que su hija fuera salva en ese momento de un espíritu que la atormentaba? Entonces, María Luisa, por favor, léeme los sinónimos de proceso y los antónimos de proceso. Hago un pequeño comentario y vamos a los siguientes. Okay. Sinónimos de proceso: avance, tratamiento,
curso, desarrollo, evolución, procedimiento, marcha, técnica, progreso. A mí me gustó mucho. Yo siempre busco, saben que eso lo aprendí yo de un hombre que trabajaba guerra espiritual hace muchos años y creo que ustedes tienen también ese libro. Él hablaba mucho de la importancia de los verbos en la palabra de Dios, porque yo lo aprendí de esa manera en mi vida personal. Para mí Jesús es el verbo. Entonces, como Jesús para mí es el verbo y es la parte fundamental de una oración, el verbo me hace a mí tomar, recoger y apartar lo que yo necesito declarar en fe con mi boca para lograr la victoria que estoy esperando. Entonces recuerdo que ese hombre que hizo varios libritos y algunas tenemos toda la serie de esos libros de guerra espiritual, él hablaba ahí de la importancia de los verbos. Entonces, en la medida en que yo voy haciendo que el Señor dé más en mi vida sobre esa situación, me doy cuenta, de cuán importante es cada asignación que Dios le pone a cada persona en particular para mantener su reino y llevarlo hacia donde Él quiere lograr que se entienda. Entonces, a mí me gustó mucho el avance ¿por qué el avance me gustó? Porque si yo voy a madurar mi carácter, tiene que haber un movimiento favorable en mi vida personal. Yo tengo que desarrollar un procedimiento, una táctica que me permita a mí lograr madurar mi carácter. Entonces, me gustó mucho el avance ahí porque me hizo clic con lo que todo cristiano busca en el nombre de Jesús, que es avanzar en victoria y ganar las batallas espirituales que necesita para romper con esquemas de miedos. Yo se los he dicho, yo era una persona que tenía un carácter muy débil, muy, eh, 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 yo me dejaba intimidar de alguna manera por todas las personas que me rodeaban. Y eso ya no existe, porque Dios me hizo libre. Pero ¿cómo me hizo libre? Porque yo golpeé la tierra y permití que Él moldeara mi carácter hacia su voluntad y lo que Él tenía preparado para mi vida personal. Los antónimos, María Luisa. Dice así, antónimos de proceso: estancamiento, inacción, inacción o inactividad, cese, ociosidad, bloqueo. Lo quiero llevar a la parte que manejo yo de alguna manera siempre en lo que tiene que ver con batallas espirituales o guerra espiritual, porque hay personas que se molestan con esos términos, pero vivimos un tiempo donde el que no lucha no va a obtener nada, así como lo obtuvo la Sinofenicia. Ella luchó por lo que quería y lo obtuvo. Entonces, eso me hizo recordar el proceso, porque es ahí donde crece el mover en el cristiano hacia no solo la claridad
y la luz que necesita, sino que expande su conocimiento con la ayuda de Jesús. Entonces, me puse a pensar estancamiento. En algunos momentos del recorrido, cuando uno le da una instrucción a una persona, estoy poniendo ejemplos para que podamos, ahora que vamos a ver lo de la palabra, crezca el alcance que cada uno puede tener en un momento determinado, con la ayuda de Jesús, por supuesto. Entonces, cuando a veces uno da instrucciones para ayunos, para algún tipo de consejo que le da a una persona, ese proceso se puede bloquear o estancar, como dicen los antónimos de proceso, porque la persona en medio del pacto que ha hecho con Dios, el demonio sabe que está teniendo respuestas favorables en ese interín del proceso que tiene que manejar de ayuno o de otro instrumento espiritual que use el Señor, la oración, por ejemplo. Entonces, la persona empieza a recibir toques de personas que la rodean para estancar y evitar que pueda avanzar y que quede bloqueada. Y eso es bíblico. Entonces, cuando eso sucede, se pierde la esencia del pacto que se hizo con Dios. Porque la persona empieza a enfrentar un miedo nuevo, inseguridades, que provoca que ese proceso se estanque, que no haya nada que pueda beneficiarla en ese momento. Entonces es ahí donde uno tiene que madurar el carácter para poder reprender, romper, quebrar, destruir en ese momento todo lo que intenta bloquear o lo que quiere provocar estancamiento para que tú no puedas procesar una bendición de Dios y recibas lo que estás esperando en el tiempo del Señor. Cuando vi que el Señor me llevaba a moldear tu carácter o mi carácter, porque los procesos que yo les estoy contando en este momento son testimonios míos, no son de un extraño, son los recorridos que yo he tenido que hacer para tener un carácter más fuerte. Pero los procesos duelen, llenan de angustia, porque la persona quiere todo como un microondas, que el microondas tú le pones 2 minutos y en 2 minutos los tiene. Así mismo es el cristiano, todo lo quiere como microondas, rápidamente. Y los procesos no son rápidos. ¿Por qué razón no son rápidos? Porque incluye mi personalidad. Si yo tengo una personalidad opaca, tengo una personalidad donde cualquiera me puede amedrentar, ese proceso no puede ser rápido. Porque hay que vencer los miedos que tuvo Jeremías, que era niño,
los miedos que tuvieron los otros profetas en un momento determinado. Usa otro, no te preocupes por mí. Entonces busqué y así mismo fue el Señor guiándome con el Espíritu de Dios. Moldear mi carácter. Ahora entonces, María Luisa, dame los sinónimos y los antónimos de moldear el carácter. Dice así los sinónimos de moldear tu carácter. Forjar, formar, configurar tu personalidad. Y los antónimos dicen anular, perder, deformar, resignar tu carácter, perder tu temple, desmantelar tu personalidad, corromper tu carácter. Entonces, eso nos lleva, ¿por qué los frutos del Espíritu Santo son tan importantes? Porque yo necesito dominio propio, templanza, necesito algo que todos en algún momento tenemos cuando estamos en los procesos de desarrollar cambios en nuestra personalidad. Y es que todo da miedo. No se quiere enfrentar. No se quiere de alguna manera enfrentar lo que se tiene que dar. El Señor ha permitido que este tema sea didáctico porque sé en el nombre de Jesús que va a ser de gran bendición para muchas personas. Un momentito, dime. Ok. 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 Disculpen la interrupción, es que Orlando, mi esposo, me tenía que decir algo y interrumpí momentáneamente. Entonces, creo que ya van entendiendo lo que significa eso. También busqué los sinónimos y antónimos de carácter. Por favor, María Luisa, léelos, por favor. Sí. Sinónimos de carácter. Firmeza, temple, naturaleza, personalidad, garra. Y los antónimos, María Luisa, se congeló. Débora, No, Gloricel, ella está el audio abierto y la cámara también, pero no la veo. Son ya ahí está. aquí los antónimos De carácter. carácter, pusilánime, miedoso, cobarde, apocado, tímido. ¿Se acuerdan del versículo ese de 2 de Timoteo 1:7 que dice, el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía? En otras Biblias distintas dice timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Tiene que reflejar el carácter de una persona. Entonces, con esta breve introducción que hemos dado hasta este momento, tomando en cuenta pasajes de la Biblia, vamos a empezar
el recorrido del proceso madura tu carácter. Porque ya hay en este instante una amplitud de lo que vamos a recorrer en el proceso y cuál importante es entender cómo en la semejanza de Cristo tenemos que llenarnos de su carácter para ser victoriosos en aquellas cosas que todos necesitamos en un momento determinado. Yo le di 2 versículos para empezar, como siempre, saben que siempre busco versículos. Y María Luisa, son 2, creo que uno es Primera de Corintios 16:13 y el otro es Primera de Tesalonicenses 1:3, ¿verdad? Así es, Gloricel. Entonces vamos a leer Así es. el de Primera de Corintios, lo lee Débora en Nueva Versión Internacional y después el segundo versículo. Ok, muy bien. Dice así, Primera de Corintios 16:13. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, salutaciones finales. Esta es la versión Reina Valera 1960. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Nueva Versión Internacional dice así: manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Amén. Ahí quiero comentar varonilmente. No se refiere realmente si es varón o hembra, eso no tiene nada que ver ahí. Ese varonilmente tiene que ver valentía, coraje y fortaleza, firmeza, para lograr yo empezar a hacer un recorrido que me va a llevar a la victoria de tener un carácter más templado para no solo pelear por mis propias batallas, sino ayudar a otros que también logren ganar sus batallas. Yo siempre me pongo a ver, si vamos a la Biblia, las batallas que se daban no eran ejércitos de 300,000, ni 10,000, ni de 15,000, ni 20,000. Eran 300. 300 con los que peleó Gedeón y 300 con los que Abraham recogió a Lot y a todas las cosas que se habían perdido en un momento determinado. Y no eran guerreros, pero tenían un carácter que provocaba que el que iba por delante de ellos quedaran aplastados. Esa es la madurez de carácter que se necesita en este tiempo para lograr obtener lo que está detenido, estancado y que no avanza en un momento determinado. El otro versículo, María Luisa, por favor. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, ¿Ya lo leíste? Ella se congeló, pero si gusta yo leo esa Reina y la... Valera 1960. Dice, el Dios y Padre nuestro, déjelo a Débora, por favor. ¿Te la leo? Sí, Por favor. Sí, sí, dale. Voy. sí. Reina Valera,
Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Nueva versión internacional. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos aquellos temas de reflexión que el Señor pone en algún momento determinado, todos tienen que ver con la fe que se manifiesta en un momento determinado a través de la forma como nos vamos a comportar en un momento determinado. Entonces, en esa meditación que yo hacía con el Señor, de ver cómo Él había permitido que yo pudiera ir evolucionando de una persona tímida a una persona con valentía y coraje, me hizo recordar primero que yo no necesitaba la guía del Señor Jesús para lograr confiar que Él me iba a llevar a una forma diferente de pensamiento y de actuación. En algún momento, cuando vimos lo de moldear tu carácter, que el Señor puso personalidad, las personas tímidas o las personas llenas de temor no saben cómo desenvolverse en un momento determinado, dependen de otros para tomar decisiones y para poder realmente sobrevivir en el mundo donde está viviendo. Entonces eso me indica lo que Dios iba poniendo en mi vida en ese momento. Lo primero que Él hizo fue enseñarme el fundamento de la palabra de Dios. Siempre les digo, sin el fundamento de la palabra no voy a ningún lado. Y no solo oír mensajitos aquí, allá o acá, sino vivirla y practicarla. Eso fue lo que impulsó el cambio en mi temperamento, en mi carácter y en la manera en que me desenvolvía en un momento determinado. Muchos no lo saben, pero yo era una persona que tartamudeaba. En mi vida, normalmente, antes de que el Señor me tomara, yo tenía un espíritu de tartamudez. Y eso lo escribí en mi primer libro. Y ya no existe. El Señor me lo quitó. Pero fue un proceso donde esa vieja mujer tuvo que confiar en Jesús y provocar que esa vida nueva que Él me prometía, yo la pudiera recibir y se fuera lo que me impedía avanzar con valentía y coraje. En algún momento, en el recorrido por el fundamento de la palabra de Dios, recibía señales, prodigios y maravillas de la misma palabra. Por eso digo yo, hay que vivirla y practicarla. Porque no es que me voy a volver una erudita, esa no es mi asignación. Yo no soy una historiadora. Hace poco alguien me pidió y yo sé
que tengo una amiga que es historiadora y enseguida le pedí el apoyo en ese sentido. Ese no es mi llamado. Pero sí entiendo que yo necesito conocer mi forma de ser y lo puedo hacer a través de la palabra de Dios. Porque todos los temas, si lo quieren poner, capítulos, versículos de la palabra de Dios, tienen que ver con personas con una personalidad apagada y que la luz de Cristo y el fuego del Espíritu Santo permitió que pudieran levantarse y ser esos guerreros que Dios quería en un momento determinado. Y eso no hubiera podido ser si el Señor no moldea mi personalidad, si no provoca que mi carácter fuera fuerte, firme, en vez de lo débil que era. Como dice la palabra, cuando soy débil, soy más fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo no puedo hacer, Él lo puede lograr, porque Él me ha dicho, si tú crees en mí, tú harás cosas mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, ahí empieza la gratitud mía en mi vida personal hacia el Señor. Y es una gratitud que nunca ha menguado y se ha mantenido firme y con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, además del fundamento de la palabra de Dios, la sabiduría que yo necesitaba. Yo siempre busqué llenarme con predicadores, pastores, ministras, mujeres pastoras, que provocaran en mí algo novedoso y nuevo. No es cualquiera que a mí me gusta oír. Y lo lamento por el que se puede sentir aludido o se puede sentir intimidado o lastimado, porque no es mi sentir. Yo siempre les he dicho que yo necesito un alimento sólido. Y es porque yo veo cómo el Señor día tras día me da nuevas herramientas y me las pone a usar inmediatamente. Y yo digo que sí siempre. Hay algo que me hace avanzar como guerrera y no es algo que yo pueda decir, no, es algo que va creciendo en la medida que el Señor lo permite. Y eso lo que provoca es que yo entienda que necesito una fe inquebrantable, robusta. Desde el primer momento en que conocí al Señor, Él iba llenando de expectativas mi sentir como mujer, y en las pequeñas cosas que yo podía hacer en un momento determinado, Él las hacía más grandes.
yo aprendía algo de forma pequeña, pero yo lo compartía enseguida con una persona que lo necesitaba. No me lo quedaba, no me lo guardaba, sino multiplicaba los panes de Cristo en la vida de otras personas. Eso fue moldeando mi carácter, porque fue provocando que a través de la palabra de Dios yo lo pudiera comprender y entender. Por supuesto, Dios puso hombres y mujeres valiosas en mi vida personal y me siento muy agradecida con cada uno por los que pasé, pero como todo proceso que se da, uno tiene que avanzar hacia donde el Señor quiere que uno aprenda más. Y Él te pone las personas idóneas que te pueden lograr llevar a ese nivel que Él quiere contigo. Y de eso se trata cuando uno quiere madurar el carácter, soltarte, dejar que el Señor trabaje como Él quiere. Siempre recuerdo yo hace muchos años, yo tenía si acaso 2 años y medio de pertenecer porque le agradezco a Dios que siempre me habló desde un principio. Y yo era una mujer eh, que no tenía ninguna escuela bíblica, ni yo no tengo nada, creo que son importantes, no, no lo quiero decir como algo que no. Es mi llamado el que Dios permitió que fuera diferente. Y recuerdo yo que una voz me decía, tu vida no va a ser igual más. O sea que mi vida iba a cambiar a partir de ese momento y no iba a ser lo que normalmente yo hacía en mi vida personal. Y así ha sido desde el primer momento, porque el Señor empezó a llenarme de dominio propio. Todos los frutos del Espíritu Santo lo fui recorriendo con esa fe inquebrantable que Él ponía en mi vida. Entonces yo me puse a pensar en ese momento, porque hay personas que quieren saber, pero les da pena preguntar. Entonces, en ese momento, yo le digo al Señor, ¿cómo puedo lograr que la gente pueda entender lo que es la fe inquebrantable? ¿Cómo puedo permitirme decirles lo que uno tiene que padecer y sufrir para tener un carácter maduro? Porque yo no le puse a María Luisa a hablar, porque yo también busqué el término de sinónimos de maduro, porque a veces limitamos, vuelvo y como lo dije al principio, y encerramos en un círculo lo que podemos lograr. Y miren que es del proceso que fui evolucionando, cómo Dios me llevó a las otras 3 etapas diferentes. Y entonces es ahí donde uno ve en la madurez que hay momentos en que está verde lo que se tiene que dar. Está joven, niño, y eso lo dice la palabra de Dios. Yo soy un niño. O el otro decía, yo soy un joven que no sé nada. Entonces, me gustaría que leyéramos, porque en esos procesos del fundamento de la palabra de Dios, y ya les voy a explicar lo de la fe inquebrantable,
el Señor me iba poniendo citas de importancia y no las que normalmente todo el mundo lee. Entonces yo quiero que leamos Jeremías 15:16. Gloricel, como María Luisa está manejando, yo la puedo ayudar. Ya yo las busqué en Reina Valera. Dale. Entonces, Jeremías 15:16 dice así en Reina Valera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Nueva versión internacional. Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Amén. Fíjense que yo me comí la palabra con el Espíritu Santo espiritualmente. Habían cosas que me impactaban a mí en el recorrido de la palabra y a mí me impactaba lo que le pasó a Ezequiel, que se comió el rollo de la palabra, y pudo lograr en ese momento entender muchas cosas de Dios. Y Jeremías le pasó lo mismo. Isaías también, porque le fue tocado sus labios y todos sus pecados fueron borrados. Entonces, cuando yo voy de vacaciones, y eso es algo que yo le agradezco a Dios, eso es una disciplina, miren, voy a llegar a la fe, pero me estoy dejando llevar por el Señor. Hay 3 cosas que Dios permitió en mi vida personal para moldear mi carácter. Es ahí donde pude percibir lo de la disciplina, que hizo un llamado de atención el Señor la semana pasada, y que yo dije, algo se quebró, y yo sé que va a ser algo favorable para todos. Entonces, en ese momento de mis recorridos, yo sedienta del Señor, una sed increíble, como dice Filipenses 2:13, donde él dice que él me da el querer y el hacer. Eso es lo que dice Filipenses 2:13. Entonces, yo siempre he tenido diferentes lugares donde yo me siento en armonía con el Señor cada día de mi vida, desde hace 26 años. Y nunca es igual, siempre donde he vivido, porque Dios me ha llevado a vivir en varios lugares, siempre tengo un lugar especial para Él, donde me encuentro yo con Él. Y en una de esas oportunidades, porque el Señor me conquistaba con señales, prodigios y maravillas. Y iba creciendo en la medida en que yo sobrepasaba la situación. La madurez de mi carácter no llegó. El Señor me da una señal, ya, no llegó de esa manera. Fue un proceso. Porque recuerden que yo estaba siendo afirmada, capacitada y entrenada por el Espíritu Santo
y por la autorización de Jesús en mi vida personal. Entonces, lo primero que yo hice cuando leí la palabra de Dios fue no soltar los salmos y los proverbios durante todo mi recorrido y leer Hechos de los Apóstoles, porque para mí Hechos de los Apóstoles es el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo, y si uno en fe logra entenderlo, se recibe muchísimo de Hechos de los Apóstoles. Y mi Biblia se iluminó completamente. Y a partir de ese momento, todo lo que yo recogía se quedaba grabado en mi corazón. Yo percibía cómo el Señor esculpía en mi corazón las palabras que Él no quería que yo olvidara en ningún momento. Y así fui avanzando en ese recorrido de moldear el carácter de parte del Señor. Y vino en ese momento el proceso de la fe inquebrantable. Al principio, cuando Él empezó a moldear mi carácter por medio de la fe, yo lloraba muchísimo en ese recorrido porque yo tenía muchas debilidades en ese sentido y sobre todo era muy débil. La primera decisión que yo tomé en contra del seno materno de mi vida personal fue cuando tenía 42 años. Antes de eso yo nunca tomé una decisión sola yo. Y el Señor me la hizo tomar, y recuerdo yo que en esa voz que siempre me ha hablado en el nombre de Jesús, hiciste bien. Y desde ese momento, el amor por el Señor Jesús creció en mi vida personal y creo que ha sido de gran bendición para mi vida personal. Y antes de empezar este tema hoy, el Señor puso en mi corazón: los padres te dan la vida, pero la dignidad te la entrego yo. Y eso es lo que ha permitido el Señor conmigo en este tiempo, que me ha hecho sentirme con una personalidad arrolladora, con temple, con dominio propio, que es lo mismo, pero con paciencia. Ya no soy impulsiva, soy de pocas palabras cuando estoy escuchando a alguien y no expreso lo que yo puedo pensar en un momento determinado. Eso fue lo que el Señor moldeó con mi carácter. Y recorriendo la palabra de Dios para este tema, con fe inquebrantable, porque mi fe inicialmente era como una semilla de mostaza, pero producía respeto para el Señor en todo momento. Yo tenía una fe mínima, pero creía en el poder que tenía Jesús
sobre mi vida personal. Siempre creí que estaba vivo, porque Él me lo hacía entender. Y cuando yo estaba triste en un momento determinado, Él se manifestaba con la imagen de ese hombre terrenal que tuvo en un momento determinado, y con la expresión en su rostro me hacía ver que necesitaba cambiar ese rostro de tristeza en alegría. No fue fácil cambiar mi lamento en baile. Fue un proceso donde yo tuve que provocar que esa fe fuera creciendo y se robusteciera. Entonces, ¿qué es lo que es fe inquebrantable? Es aquella fe que me hace en este momento que busquen 1 Corintios 10:23. Todos se los voy a ir diciendo con la palabra de Dios. 1 Corintios 10:23. Reina Valera, Gloricel. Sí, correcto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Nueva versión internacional. La libertad del creyente. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Amén. Así que desde el principio yo entendí que no era mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Y eso me afirmaba en mi debilidad y me daba más fuerza de parte del Señor, porque iba llenando mi corazón y mi alma con la palabra del Señor o el fundamento de la palabra de Dios. Me gustó ese término cuando lo aprendí. Fundamento es para mí una base, algo que es sólido, porque dice, siempre recuerdo esa cita bíblica que dice, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Entonces, ese fundamento de la palabra de Dios me hace entender que Cristo es la vida. Es aquel que puede cambiar el entorno de cualquier persona. Pero así como la sinofenicia, entender que yo tengo que golpear la tierra para que eso se dé. Entonces eso me lleva a los 3 términos que aprendí de parte del Señor en ese moldear mi carácter o madurar mi carácter que yo necesitaba en un momento determinado en los procesos que llegaban de pruebas, de angustias. Y en ese momento, cuando eso sucedía, hubieron 3 términos que impactaron. Y uno fue resistir. El otro, insistir. Y el otro, persistir. En mi recorrido de moldear mi carácter o madurar el carácter mío para el reino de los cielos, he tenido que batallar en esos 3 términos de resistir, y lo quiero llevar con la palabra de Dios. El carácter de Jesús que todos tenemos que aprender de parte de Él es la verdad, su justicia,
su dominio propio, su compasión por las personas y por su sabiduría. Son términos que Cristo emplea para moldear el carácter de la persona, porque está en el reflejo de su propia imagen. Y busqué 2 ejemplos bíblicos y Pablo, y quiero que lean, creo que yo puse 1 Corintios 9:27, Fátima. Sí, Gloricel. Léeme eso, 9:27. por favor, porque Pablo era un hombre que tenía en el carácter de Jesús dominio propio. Y ese dominio propio le daba la oportunidad de decir, todo me es lícito, pero no todo es eficaz y me conviene. Te dejas intimidar por otra persona. Estás aprendiendo que tu carácter tiene que ser sólido para Cristo. O permites que otros te digan lo que tienes que hacer. Ahí no hay un carácter firme. Léete 1 Corintios 9:27, por favor. Reina Valera dice así: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Nueva versión internacional. Más bien, golpeó mi cuerpo y lo dominó. No sea que y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Amén. Ese es lo que le tocaba hacer en dominio propio a Pablo. Son ejemplos bíblicos de lo que él hacía en la vida personal de los hombres y mujeres y personas que le dedican el tiempo al Señor en este momento. Hay que entender algo. El Señor usa a los hombres y mujeres que Él utiliza en este tiempo, como desde el nacimiento de Él, a lo largo de la vida Jehová, a lo largo de la vida Dios Todopoderoso, buscando en la personalidad del hombre o de la mujer cómo lograr obtener los resultados que Él busca para ganar almas, para sanar al perdido, para liberar a las personas, así como lo hizo con la hija que tenía un espíritu que la atormentaba de la mujer sirofenicia. Él ahí no se jacta de que tiene un carácter formado por el Señor y que puede hacer lo que le da la gana. Es más bien temeroso en el Señor, de entender que solo puede seguir la carrera porque el Señor nos libra de la tentación, como libró a Pedro cuando Satanás lo zarandeó. Entonces, esas son las cosas que nos tienen que hacer entender que cuando hay procesos que tienen dolor, que tienen angustia, que tienen persecución, venganza, el Señor ha prometido que Él estará con nosotros, como dice Jeremías 1:19. Yo iré delante de ti. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque Él te hace percibir en tu espíritu que Él está contigo y te hace resistir en ese momento de la prueba con el fundamento de la palabra de Dios. Buscar citas en Jesucristo
donde yo pueda resistir en el tiempo malo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Buscar términos de las promesas de Dios que provoquen que yo pueda sostenerme mientras que el Señor va moldeando mi carácter, va madurando mi carácter. Ya no soy una niña, ya soy una joven, ya no soy una joven, soy una adulta en el Señor. Y como tal, Él me va a ayudar a responder a lo que yo tenga que responder. Pero separada de Él no lo voy a poder hacer. Jesús es mi fundamento. Y el Espíritu Santo lo que provoca es que yo siempre crea que mi fundamento es Jesús y no aparte mi vida de el Señor en su crecimiento y en lo que tengo que aprender en mi carácter. Otro ejemplo tenemos a Daniel, de la fe inquebrantable. Daniel, que le han podido cortar la cabeza, no comió de los alimentos que todos comían. Él dijo que no. Y le dijeron, no ores más. Y oraba todos los días a las 3 de la tarde. Entonces, eso es lo que se llama resistir. Fijar tus ojos en el Señor y entender que Él en la prueba te da la salida, como dice la palabra de Dios, para que tú puedas ser vencedora en Cristo. Insistir. Cuando yo aprendí ese verbo insistir, lo llevé a donde el rey Eliseo le decía al rey, golpea la tierra. Y él solo la golpeó 3 veces. ¿Y qué sucedió? Que el Señor le dijo a través de Eliseo, tus enemigos solo van a caer 3 veces y te van a volver a molestar. Entonces yo aprendí desde ese momento, como dice la palabra de Dios, que yo tenía que insistir hasta mínimo 5 veces para que cambiara la atmósfera, los aires, y que yo pudiera obtener el avance que necesitaba en esa personalidad que yo tenía que adquirir bajo la asignación que Dios había puesto en mi vida personal. Y lo iba logrando, porque usaba instrumentos del fundamento de la palabra de Dios. Resistir. Aquí es donde viene la disciplina que el Señor me hizo un llamado de atención la semana pasada. Perseverancia, disciplina, lograr que yo pueda entender que si yo quiero el milagro me lo tengo que ganar y tengo que golpear hasta que yo logre que eso se dé. ¿Cómo es la disciplina, la persistencia que yo debo tener? Comprender que la palabra
de Dios. Es la fuente que yo necesito para lograr que en la vida todo se dé. Yo siempre se los digo y lo creo firmemente en el nombre de Jesús, porque lo aprendí a través de la palabra y nunca se me olvida. Cuando en Ezequiel 8, él veía por el huequito de la pared y veía todo lo que hacían los hombres aparentemente de Dios. A Dios no se le oculta nada. Jesús conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde podemos lograr. Pero depende de la característica, del carácter que demostró esa sirofenicia y que demostraron Daniel, Pablo. Pedro empezó con un carácter un poco debilucho, pero se llegó a ser una roca, como dice la palabra de Dios. Yo no puedo avanzar si no entiendo cómo soy, cómo me conozco y le permito al Señor que me zarandee si es posible para lograr que mi carácter se vuelva más maduro y que ese proceso me lleve hacia lo que Él quiere desarrollar en mí, que no solo va a ser de bendición para mí y mi casa, sino para aquellos que hoy necesitan entender que Cristo es el camino, la llave que lo lleva a uno en una situación de bendición, porque Él no añade tristeza, Él añade gozo. Y así vamos a cambiar el lamento en baile, porque Jesús va a estar a nuestro lado y fortaleciéndonos, como decía Pablo en 1 Corintios, me da lo que yo necesito para proseguir a la meta y no desmayar. Que Dios los bendiga. Confío en el Señor que haya sido, puse otras citas bíblicas, pero me dejé llevar como el Espíritu me guiaba y ya se las van a dar y confío en el Señor que ya van a saber cómo presentar sus oraciones con temple, con un carácter fortalecido en Jesucristo. Te va a dar hasta donde tú quieras llegar. Pero si tú puedes hacerlo, te va a exigir más. Esa es la diferencia. Buenas noches y bendiciones para todos. No sé si está María Luisa. Débora es la que tiene que estar porque María Luisa está en el carro yendo, pero no puede conectarse. Correcto. Aquí estoy. Bueno, gracias, Gloricel. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, Gloricel está disponible para aclararle cualquier interrogante. Muchas gracias. Yo, doña Gloricel, sí, con todo lo que usted mencionó, haciendo como un resumen, quiere decir que entendí que esos procesos son tiempos en los que Jesús necesita que
que debemos pasar, que es necesario atravesarlos, que es necesario vivirlos para poder forjar nuestro carácter. Y lo que usted mencionaba es la palabra, que es lo que nos va a ayudar. La palabra, el escuchar predicadores y poniendo en práctica, por supuesto, esa palabra para poder ir forjando nuestro carácter. ¿Es correcto? Sí, exactamente. El Señor va afirmando nuestro carácter a través de las adversidades y dificultades que se presentan. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos un inicio en ese sentido con el Señor, tendemos a huir de las responsabilidades que en algún momento por malas decisiones se han dado. Entonces, ese huir, el Señor lo va transformando en un enfrentamiento de tu yo para darte la victoria en el momento en que la requieras. Entonces, por eso que las angustias, las pruebas, y eso lo dice, creo que si no me equivoco, segunda de Pedro 1, del 1 al 5, todo lo que yo tengo que obtener en un momento determinado para lograr que yo tenga esa paciencia para entender que Dios me ama y que aunque yo esté en una adversidad, eso no va a impedir que Él lleve el proceso de lo que Él quiere hacer conmigo y me va a llevar a una victoria increíble en mi vida personal, pero suena muy bonito, como tú me lo has puesto y como yo en algún momento también lo expresé, pero ese no es el sentir de todo el mundo. La persona muchas veces se queja de aquellas cosas que tiene que enfrentar en un momento determinado y empieza a decir, Dios no me quiere y se aleja del Señor e impide que el Señor moldee lo que tenga que hacer porque se vuelve un cobarde. No, no, se regresa al mundo. Y eso es lo que dice la parábola del sembrador. La raíz es pequeña, está a la orilla del camino, no es profunda. Y solo cuando una raíz es profunda es que puede reverdecer una persona que necesita encontrar una fortaleza en el carácter para lograr todo lo que desea de parte del Señor. Porque sin raíces profundas no se puede lograr. Entonces, ¿qué sucede con esas adversidades y dificultades? El Señor las permite para que vayas creciendo internamente. Imagínate un árbol en este momento donde tú lo ves frondoso por fuera, pero te da la oportunidad el Señor de ver lo que va creciendo hacia abajo. Y son raíces que van a estar sólidas en el Señor Jesucristo y te va a mantener en una forma fuerte, con dominio propio, con templanza, con carácter, con paciencia, con tolerancia, porque vas a poderlo manejar de una mejor manera y van a llegar más rápido las oportunidades y más rápido las respuestas de parte de Dios. Amén. Podríamos decir, doña Gloricel, que para tener contentamiento en esos procesos, podríamos hacer nuestra la palabra donde dice que la voluntad de Él para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Esa nos puede como ayudar a sentir menos difícil. Yo diría que te puede ayudar, pero no va a ser completamente lo que tú esperas porque nosotros no nos conocemos realmente nosotros mismos cuando empezamos el recorrido del Señor. Lo que tú tienes que de pensar antes que en el contentamiento es sentir
en tu corazón que Dios te ama y Jesús te ama profundamente. En el día de anoche, una persona me pidió, y creo que con eso lo puedes entender, que le hiciera una oración porque tenía emocionalmente tenía una situación que la podía afectar. Yo siempre me impacto por el amor que Jesús le demuestra al ser humano y la misericordia que tiene en un momento determinado cuando el corazón está dispuesto a aceptar lo que se quiere obtener. Entonces, me costó mucho hacer esa oración porque yo tendía a querer buscar que la persona, aunque sabía que Dios la había perdonado, que ella recordara esa situación, pero Dios no me lo permitió y tuve que aprender en esa oportunidad. Por eso yo digo, no siempre se logra entender en una primera oportunidad. Anoche me costó entenderlo en la tercera oportunidad porque la palabra dice, no va a llegar a la séptima vez, cuando ya el Señor te va a dar la respuesta, lo vas a aprender y lo vas a sostener en tu vida personal. A la tercera vez pude dirigir la oración como el Espíritu Santo me guiaba de parte de Jesús y fue increíble porque yo pude ver el amor que Dios reflejaba en esa persona y no era contentamiento, sino arrepentimiento genuino y la realidad de entender que Jesús la estaba llevando a una corrección que le iba a dar perpetuidad en el amor con Cristo. Y eso me encantó cuando lo aprendí anoche y realmente me hizo entender con esa nueva situación que realmente Dios borra los pecados en nuestras vidas personales. Y Él no se acuerda de ninguno de ellos. Somos nosotros los que limitamos el avance del Señor, queriendo siempre buscar una razón para pedirle perdón por las cosas que Él ya dictaminó que no se acuerda de ellas. Y creo que eso es lo más importante en este tipo de crecimiento a través de moldear tu carácter, conocer a Jesús, conocer a Jesús, conocer a Jesús. Eso es lo que yo diría en este momento. Nuestra llave que ata y desata y que provoca que todas las puertas que se tienen que cerrar se cierren y las que se abran porque entendemos que Él es el camino para forjar, como lo dice la palabra, que lo dijo cuando hablamos de los sinónimos de moldear tu carácter, forjar tu carácter para lograr que lo que tú anhelas se dé en un momento determinado. Entonces, si yo conozco cómo piensa el Señor, me es más fácil. Y esos son los grandes hombres y mujeres que conocían cómo el Señor pensaba. Y eso solo te lo da la palabra de Dios. No hay otra forma. Amén. Yo, por ejemplo, en este momento estoy viviendo una situación no fácil en mi trabajo. Y me quedó muy presente las tres palabras. Resistir. Confío en que Dios, Jesús es mi escudo, mi fortaleza y que Él levanta mi cabeza.
No conozco realmente lo que está sucediendo con respecto a tu trabajo, pero un consejo que yo te daría: no veas las cosas en lo natural. Pídele al Señor Jesús que permita que en lo sobrenatural te haga ver quiénes son tus enemigos dentro de la oficina. Te vas a tu lugar secreto y usas la palabra de Dios para provocar que esas personas queden sometidas a la voluntad de Dios. Yo, dos consejos que te daría, que los uso yo frecuentemente como guerra espiritual para las cosas que Dios me permite, y uno es: me someto a Dios, resisto al diablo y él huirá de mí. Y la segunda es que yo enlazo a las personas a la voluntad de Cristo. Y Él trabaja en base a eso para provocar en mi vida que haya una mejor disposición en ese sentido, para que yo pueda enfrentar a aquellos que tienen doble cara y que yo no las pueda entender en un momento determinado. Y no es que tú vas a lastimar, tú vas a confiar que Dios lo va a hacer por ti, porque hay una cita bíblica que yo di y creo que es segunda de Crónicas 20:17. Fátima. Sí, sí, Vamos por sí. Léanme segunda de Crónicas 20:17, porque con eso te voy a dar la llave que tú necesitas para provocar que tú ganes esa batalla. Y si necesitas apoyo, me llamas o me escribes y yo con mucho gusto te doy la dirección de parte de Jesús Amén. y a través del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Nueva versión internacional dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. ¿Qué te Amén. quiero decir yo con eso, Dorita? El Señor está en control de tu necesidad y oyó la oración desde el primer momento. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones que amedrentan al Hijo de Dios, porque se nos olvida que el que nos defiende es el Dios Todopoderoso y que Jesús es la llave para que nosotros podamos tener esa victoria en Cristo Jesús. Tú no lo puedes percibir porque tu carácter no es el Señor, pero ya tú sabes cómo vas a pedir, ¿verdad? Amén. Ya sabes cómo vas a pedir. Sí. Gloria a Dios. Ajá. ¿Quién? Muchas gracias. Ya sabes que cualquier inquietud me escribes y yo te contesto. Gracias. A ver quién otra persona. Esa es una de las cosas que yo le agradezco a Dios. No es mi sentir, es el fundamento de la palabra de Dios. Y siempre que yo busco darle un consejo a una persona, uso mi herramienta, que es la palabra de Dios. Porque el Gloricel, único que destruye es Dios. Ajá. Gloricel,
Yo tengo una, no sé, es que no lo había visto, tengo una inquietud aquí y me llamó la atención ahora que lo leí. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Eso quiere decir que Pablo se Eso flagela. es que lo que pasa es que hay tentaciones que solo pueden ser vencidas en la carne por el Señor. Entonces lo que ahí se está diciendo es que él se golpeaba para no caer. Pero eso no es necesario que tú lo hagas en esa forma. Eso lo puede hacer el Era Señor con... o sea, él lo hacía por la misión tan dura que le había tocado vivir. Recuerda que Pablo mató a cristianos, destruyó a cristianos. Y él le dijo cuando se convirtió, tu vida no va a ser fácil. Entonces las pruebas que llegaban a él eran tan fuertes que su espíritu tendía a querer retroceder o a querer ceder. Pero ¿qué pasaba? Él ofrendaba sus heridas del cuerpo para que el Señor se llenara de misericordia y lo hiciera ganar la batalla de esa situación de la carne. Podemos ver que también Pedro no dejó que nadie, no se dejó crucificar como se crucificó Jesús, lo hizo al revés, porque eran hombres que estaban empezando en un recorrido muy fuerte, donde la gente se tenía que esconder, porque todos los cristianos no eran bien apreciados en ese momento. Y eso no es lo que, no debemos permitir eso en este tiempo. Porque Jesús pagó un precio por nosotros y él se llenó de los 39 latigazos que le dieron. Esos latigazos me hacen que yo entienda que yo no tengo que estar siendo latigada porque él pagó con sus látigos mi libertad en ese sentido. No sé si me logro explicar con lo que te dije. En el nombre de Jesús. Sí, sí. No se debe usar la palabra, sino primero entender que Dios no repite cosas en las personas. Son ejemplos, son visiones de la forma como Él actuó con esas personas. Podrán ser similares, pero no iguales. En el nombre de Jesús. Entonces, todos los que estamos aquí en este momento vamos a tener diversas pruebas, pero no todas van a ser iguales en cada una. Pero al final la respuesta para todos va a ser la misma: Jesús vencedor. Y eso es lo que tenemos que entender. Y mientras que tú pasas ese proceso, esa prueba, esa adversidad, el Señor va provocando que tu carácter madure y la próxima vez la que te toque vivir será más fácil afrontarla porque ya viviste una y aunque sea más fuerte, vas a poderla sobrepasar en el tiempo de Dios. Son los fundamentos de Cristo lo que me ayudan en eso, la verdad, su justicia, su sabiduría, su dominio propio y su compasión por la gente. Si yo tengo una adversidad, lo primero que yo tengo que hacer es decir, ¿cómo la manejó Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y le pido al Señor Jesús que a través del Espíritu Santo me dé la guía, me dé la dirección para saber cómo enfrentarla y ganar la batalla. Como dice Segunda de Crónicas 20:17, estad quietos, yo peleo por ti. Yo sé cómo lo voy a hacer.
¿Ustedes creen que 300 hombres contra un ejército de tanta magnitud que tenían los oponentes, solo Dios lo pudo hacer? Es más, hay una parte donde creo que es con Eliseo, no estoy segura de ese dato que les estoy diciendo en este momento. Venían con carros de fuego contra ellos. No pudieron. El Señor los llenó de ceguera para que se fueran ciegos de regreso a su tierra, a su lugar donde vivían. Y cuando llegaron al lugar donde vivían, el Señor les devolvió la vista, mas nunca se metieron con ellos. Esas son las cosas que uno tiene que aprender y a vivirlas y practicarlas con la palabra de Dios. El fundamento de la palabra es clara, aunque sea una situación que no sea completamente igual a lo que dice la palabra, pero el fundamento de la misma te ayuda a vencer la oposición de los contrincantes. ¿Comprendieron? ¿Comprendiste, Fátima? Sí, Gloricel, ya comprendí. Yo por eso les digo, no hay cielo barato. Siempre lo diré. La fe se robustece en la medida en que yo confío más en Jesús y menos en mí. ¿Cuál es el problema que tenemos? Y quiero tomar un minuto para decir lo que voy a decir. ¿Cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que queremos controlarlo todo. Y hay un autocontrol que forma parte de los seres humanos. Si yo no estoy en control, no estoy contenta, no estoy feliz. Entonces, ese autocontrol choca con Dios, porque es la sabiduría humana mía que está compitiendo con la sabiduría sobrenatural de Dios. Y ahí es donde se equivoca uno como persona en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sus mandamientos, sus principios son más importantes que los míos. Que Dios los bendiga. Vete las citas bíblicas, Débora, y vamos a la oración final y a presentar el tema del martes. Ok. Listo. Bueno, las citas bíblicas que usó Gloricel para el comienzo del tema fue Primera de Corintios 16:13, Primera Tesalonicenses 1:3, seguido Primera de Corintios 10:23. Algunas no las mencionó, pero las pueden investigar en tus hogares. Números 14:24, Segunda de Crónicas 20:17, Jeremías 15:16, Santiago, Santiago 1, 2 y 3. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Isaías 40, versículo 8. Primera de Corintios 9, 27, Lucas 23, 34, y también mencionó a la mujer sirofenicia que está en Mateo 15 y también en Marcos 7, el 24 al 30. Adicional a eso, también mencionó Ezequiel 8 y luego Segunda de Pedro 1, del 1 al 5, y bueno, ya Segunda de Crónicas 20:17, que fue la última. Además, les voy a informar nuestro próximo encuentro. Es el próximo
11 de noviembre y es la invitada es Gisela Ariza con el tema Jesús me ha dado la vida. Estaremos en hora panameña de 6 a 8 por esta misma vía. A continuación, si tienen algunas peticiones para la oración final, las pueden mencionar. Sí, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría que se incluyera en la petición, pues la situación ahorita mismo que se está dando en el país con tantos desaparecidos, que realmente es preocupante y doloroso. Así que esa sería una de las peticiones que me gustaría incluir hoy. Gracias. Gloricel, el Señor pone en mi corazón orar por la familia. Ok. No hay ninguna otra petición. Hola, disculpen que, porque voy manejando antes que se me duerma el hombre para que coma. Coincido en oración por las familias, sobre todo por la juventud, Ok. los adolescentes de la familia y vecinitos de al lado que tienen Nadie 13 por salud. Nadie por años, salud. nada más que intentó irse de la casa. Así que, Gloricel, también pero gracias a Dios, algo lo inquietó y vino a la casa. Ajá, dime. porque hay alimento en las mesas, Gloricel. Ajá. Yo por la salud de mi hermano, Santiago García, por su salud. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por haberme llevado de tal manera que la gente pudiera pensar en cómo presentar sus situaciones delante de tu trono. En este momento, Padre, te pido por medio de Jesucristo que tú fortalezcas los hogares de este país. Sobre todo, Señor, los hogares donde Cristo está presente en la familia. Y aquellas familias que no te conocen, que reciban un toque que los haga acercarse a sus iglesias y conocer de ti. De igual manera, Señor, te pido por las necesidades de alimentos en los hogares. Fluye poderosamente, Señor Jesús, a través del Espíritu Santo y permite Mira la luna. que cualquier escasez que haya en los hogares, tú la suplas de manera sobrenatural y que puedan llegar respuestas favorables para la economía de cada hogar. Y de igualmente te lo pido, Señor, para el mundo entero.
De la misma manera, Señor, te presento en este momento delante de tu trono de gracia el restablecimiento de la salud de aquellos que están enfermos en este momento. Pedimos en especial para que tú sanes a Santiago García y sobre todo que toques su alma con tu fuego poderoso para que te conozca y pueda entrar a una relación personal contigo. De igual manera, Señor, te pedimos por la serenidad para la señora Nena, para que ese control de querer manejar todo de tal manera que tú no te glorifiques, permite que se suelten los amarres que no permiten que el carácter se doblegue delante de tu presencia. Señor, también quiero pedirte en este momento para que robustezcas las iglesias de Cristo y que permitas, Señor, que haya una conciencia clara de la necesidad de Jesús, no solo en los hogares, sino en la política, con las autoridades del mundo entero, y dale la capacidad y el entrenamiento en este tiempo difícil que se está viviendo a cada hombre y mujer de Dios para que manifiesten un carácter fuerte, poderoso en Cristo Jesús y que tengan la capacidad de actuar como los primeros hombres que construyeron tu reino en la tierra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, gracias, buenas noches. Buenas noches.